Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda jornada dentro del segundo Congreso Sedipualba. Bueno, ¿qué tal, si puede haber un clamor popular, qué tal la noche albaceteña, los que ya comenzaron ayer el Congreso Sedipualba? Muy bien, ¿no? Van a repetir, ¿verdad? Lo sabemos. Bueno, pues arrancamos, como decía, en esta segunda jornada. ¿Qué sorpresas tendremos a lo largo de esta segunda jornada? No lo sé yo tampoco lo que puede pasar. Lo que está claro es que vamos a centrarnos y vamos a hablar, y ahora ya sí que nos ponemos muy serios, como decíamos ayer, de y lo tenemos que decir muy orgullosos y muy fuerte, la única plataforma de administración electrónica de estas características y dimensiones en toda España. Eso es Sedipualba. Todo un referente en nuestro país, presente en todas las comunidades autónomas españolas, presente en las más de 1000 entidades que la utilizan diariamente y con la que trabajan diariamente cerca de 30.000 personas, como decía, en todo nuestro país. Y precisamente de todo nuestro país va a tratar la siguiente mesa, porque lo que se ha pretendido hacer es una visión global desde distintos puntos de vista. Puntos de vista como, por ejemplo, desde Navarra, desde Valencia, desde Huesca y desde aquí, desde Albacete. Así que es un placer dejarles con el moderador de esta mesa, Antonio Villaescusa, tesorero de la Diputación Provincial de Albacete, que está acompañado de Pachi Pérez Esparza, director del área de atención al cliente ANIMSA de Navarra, de José Benedito Agramunt, jefe del Servicio de Informática de la Diputación de Valencia, y de don Javier Casado Cadarso, técnico de Administración Electrónica de la Diputación de Huesca. Por favor, un fuerte aplauso para comenzar para ellos. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias, Raquel. Buenos días a todos. Realmente los que mejor se lo pasaron no han llegado. Están perdidos. Bien, el modelo de Sedipualba es un modelo de cooperación, como sabéis, y que originariamente cuando se plantea la posibilidad de extenderlo fuera de la provincia de Albacete, nosotros nos fijamos, o nuestra orientación era contactar con diputaciones que pudieran tener la misma necesidad que nosotros, que era cumplir la ley, que la ley de bases obligaba a las diputaciones a prestarle los servicios a los municipios de menos de 20.000 habitantes, ¿no? Era un poco la filosofía inicial. Luego pues ha ido las cosas por otro sitio, por otros derroteros, pero en el fondo, diríamos, la ley, sabéis que la ley de bases de régimen local establece la obligatoriedad de que el servicio de administración electrónica a los municipios de 20.000 habitantes de las provincias se preste por las diputaciones. No es una obligación, es una obligación legal para las diputaciones, no es una obligación para los ayuntamientos, que pueden tener otros mecanismos de prestación. Aquí tenemos tres representantes de tres instituciones, 2 diputaciones y ANIMSA, que es un medio propio, sociedad anónima, propiedad de los municipios de un grupo importante, mayoritario de municipios de la Comunidad Autónoma de Navarra, que están utilizando Sedipualba para la transformación digital de sus entidades locales. Entre estos tres territorios suponen más del 40% de usuarios de Sedipualba. Es decir, que aquí tenemos casi los socios mayoritarios, ¿no? Lo cual es un elemento muy importante para que el modelo funcione, porque diríamos, llegamos a en torno a 400 o más entidades a través de tres puntos de presencia. Bueno, pues la primera cuestión que querríamos comentar con ellos es una primera ronda sobre la situación anterior a la puesta en marcha, a conocer a Sedipualba, en tanto en cuanto la obligación de la prestación del servicio de administración electrónica para las diputaciones viene desde siempre, porque es un servicio que se estaba prestando, pero bueno, más después de la propia cambio de la ley de bases y también de la ley 39, ¿no? Es decir, cuál es la situación que cada uno de vuestros territorios tenían. Empezamos por José. Muy bien, hola, buenos días. Creo que no se oye. ¿Ahora?
¿Ahora se oye? No. No. Aquí sí. Tenemos que cambiar. Pues, ¿se oye ahora? Puedo empezar. ¿Y ahora? No te puedo poner. Esto es un boicot. ¿Sí? No. Tampoco. Bueno, empezamos. Podemos empezar, pues, a ver, por ejemplo, por Javier Casado. Vale. Y mientras, a ver si te colocas. Bueno, buenos días a todos. Nosotros, allá por el año 2018, estábamos en una situación de toma de decisiones. Llevábamos unos años proporcionando a nuestros ayuntamientos y a la propia Diputación una serie de herramientas de administración electrónica desarrolladas por nuestro servicio de informática bastante básicas. Intentábamos hacerlo lo mejor posible, pero los recursos de los que disponíamos no eran suficientes para ofrecer un servicio adecuado a las necesidades. Y bueno, fue en ese momento cuando os descubrimos. Creo que en el congreso anterior, hace 2 años, ya dije que no recordábamos muy bien la etapa anterior. Fue como un flechazo. Lo decía ayer Mari Carma, en su caso un segundo enamoramiento. En el nuestro fue un flechazo directo y descubrir un nuevo mundo. Y hace que toda aquella época pues quede un poco turbia, ¿no? Difusa. Pero todavía tenemos alguna reminiscencia, tenemos que andar recuperando información en soportes bastante precarios. Y bueno, pues Edipo Alba fue nuestra luz en el camino, ¿no? nuestra guía. No cumplíamos demasiado bien, la verdad. Gracias a vosotros cambiamos mucho. Muy bien. Veis en la transparencia un poco los números de estas 3 instituciones, ¿no? Huesca, que entró en mayo del 2018 el convenio, fue de las primeras que tuvieron el convenio, prácticamente es, diríamos, bueno, de entidades la primera, pero además incluso de otras, de las entidades, de los convenios que se han celebrado. Llevan 180 entidades trabajando con ellos, 3.287 usuarios, 61.000, creo que son 61.000 expedientes y 132.000 documentos digamos, utilizados en el último año o hasta la fecha. Entonces, bueno, comentábamos el caso particular o peculiar de Animsa. Tachi. Sí, bueno, un poco nosotros la forma en la que hemos llegado a este punto de Edipo Alba, ¿no? a esta gran comunidad. Bueno, pues nuestro principal accionista y el principal cliente al que damos servicio es el Ayuntamiento de Pamplona, y el Ayuntamiento de Pamplona ya llevaba un recorrido importante en materia de administración electrónica. Ya hacía mucho tiempo que tenía su sede electrónica con registro electrónico, una solución, bueno, soluciones propias que habíamos desarrollado nosotros en Animsa, que somos también desarrolladores. Y bueno, ante la llegada de la 11/2007 y la ley 3940 de 2015, nuestra estrategia como empresa, pues un poco también siguiendo los parámetros de reutilización y colaboración, nuestra estrategia nos llevó a tomar la decisión de llevar al resto de ayuntamientos de Navarra que teníamos, que estamos en la sociedad, que somos 179 entidades locales de Navarra. Nuestra estrategia, como os decía, era llevar la solución que habíamos desarrollado en Pamplona al resto de entidades. Nos fue bien, conseguimos implantar, bueno, teníamos más de 100 sedes electrónicas con sus registros electrónicos, un montón de trámites para la ciudadanía, trámites que tenían que ver con la gestión del resto de aplicaciones internas de las entidades, pues eso, trámites como la obtención de certificados de empadronamiento en tiempo real, la consulta y pago de recibos, bueno, pues un poco todo esto, además del registro telemático o del acceso al gestor de expedientes. Y bueno, íbamos bien. Donde nos encontramos más problema, y ayer me gustó porque en varios casos, en varias intervenciones salió el mismo tema, era en el gestor de expedientes, ¿no? En el gestor de expedientes teníamos una solución, como os digo, hecha para Pamplona, para el Ayuntamiento de Pamplona, una solución cliente-servidor,
y basada en la parametrización de los distintos tipos de procedimiento. Una solución muy potente, muy flexible, muy parametrizable, muy ajustable. Estaba perfectamente, podíamos definir el flujo de los procedimientos, asociar a cada trámite distintas plantillas de documentos, etc. Como os digo, muy parametrizable y muy difícil. Muy difícil y muy inestable, porque cuando esa solución, que en un ayuntamiento nos iba muy bien, la llevamos a más de 100 ayuntamientos, pues esas parametrizaciones en cada ayuntamiento teníamos que cambiarla. Entonces, mantener esas parametrizaciones y esos ajustes en más de 100 ayuntamientos, que un cambio de secretario, como decía ayer Fernando, nos podía llevar a tener que retipificar los expedientes, se convirtió en algo insostenible. Y bueno, lo que observamos es que no cuajaba. Llegábamos a los ayuntamientos, poníamos el gestor de expedientes y era incómodo. El área de urbanismo, en el tema de licencias, sí, se implantaba mucho, pero se implantaba como en distintos departamentos, no era una herramienta transversal dentro de la organización y desde luego no estaba aportando una verdadera transformación digital de la entidad, ¿no? Bueno, en ese momento nos entra un competidor voraz en Navarra junto con por el resto de España, todos sabemos de quién hablamos. Y bueno, empezaron entrando por los ayuntamientos que no estaban asociados a NINSA y bueno, enseguida empezaron a entrar en ayuntamientos de ANINSA. Ayuntamientos de ANINSA que no había, como os digo, no había cuajado nuestra solución y sin embargo llegaban, gestionan, sí, ponía su solución mucho más sencilla, mucho más fácil de utilizar y bueno, no es que nos preocupara, veíamos con preocupación el perder posicionamiento, pero veíamos con mucha más preocupación que ellos sí estaban triunfando, que ellos sí estaban consiguiendo una verdadera transformación de los ayuntamientos, ¿no? Transformación digital. Y bueno, eso nos llevó a tomar la decisión de bueno, pues dar un volantazo, cambiar nuestra estrategia y necesitábamos buscar una herramienta que cumpliera un poco esos parámetros. Y ahí llegamos a Sedipuelva. Muy bien, muchas gracias, Tachi. Bueno, José, espero que ya has recuperado no la voz, que la tienes perfecta, no como yo, que hay excesos. Bueno, ¿cuál es la situación en la que se encontraba la Diputación de Valencia? Bueno, nosotros, pues un poco como todo el mundo, empezamos a ver qué hacíamos con los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, pues aproximadamente en el año 2016. Entonces, y me acuerdo que tuvimos las primeras conversaciones con vosotros, con Albacete. Bien, es verdad que la situación entonces ni del producto ni de todo era la actual, ¿no? Tomamos una decisión que fue la de licitar una solución en modo servicio. Eso fue en el año 2017 y adjudicamos a una empresa con un producto y hicimos la implantación, llegamos aproximadamente a unos 100 entidades, pero el tema no fue bien. El tema no fue bien, es decir, no era una solución propia, pero no satisfacía a los ayuntamientos, daba muchos problemas y en el año, esta solución la tuvimos hasta marzo del año 21 y nosotros ya en el año 20, siendo conscientes de que el tema no había funcionado bien, nos planteamos qué hacer y básicamente las soluciones eran dos, o bien volvíamos a sacar una nueva licitación, con el riesgo de que fuera bien o mal. No, a priori es todo el mundo sabemos lo que es el mundo de las licitaciones y la parte de suerte que tienes que tener en las adjudicaciones, ¿no? O la otra solución que era ir al sector público. Estuvimos viendo pues soluciones de otras diputaciones también, estuvimos hablando con Albacete. Había unos puntos muy importantes para nosotros, que era no perder la identidad de nuestro proyecto. Es decir, nosotros tenemos un proyecto de asistencia a los ayuntamientos en materia de administración electrónica, donde la plataforma es una pieza y muy importante, pero es un proyecto más amplio de asistencia, formación, ayuda, etcétera.
Entonces, al final la decisión que tomamos fue la de ir a una solución pública, y dentro de las soluciones públicas que estuvimos viendo, evidentemente había razones para ir al Albacete. Por un lado, por la gran implantación que ya tenía. Había otro tema muy importante para nosotros, que ayer estuve hablando con José Coajín, ¿no? Es decir, que era un producto en modo servicio, en modo PaaS. Para nosotros era algo importantísimo, porque todos hemos vivido el coger soluciones de otras administraciones públicas, instalarlas en nuestras CPDs y empezar a tener problemas de instalación, de modificación, etc. Entonces, para nosotros era una continuidad de un producto que teníamos en modo PaaS con el sector privado, a un producto probado, garantizado en el sector público, y a partir de ahí tomamos la decisión, ¿no? Las cifras son esas que pone Antonio. Nosotros seguimos creciendo. A final de año tendremos, los 98 serán 102 a principio de año. Las cifras de utilización creo que son muy amplias. Y luego también hay un dato importante que no está ahí, lógicamente, que es que independientemente de la Diputación de Valencia, la provincia de Valencia, en los ayuntamientos mayores de 20.000, tiene una amplia implantación. Es decir, hay del orden, en este momento no me acuerdo, 16, 18 grandes ayuntamientos de la provincia que tienen esta solución, lo que hace que al final, y con los que estamos coordinados nosotros, lógicamente, y que hace que al final la utilización de la plataforma de Sedipualba en la provincia de Valencia esté del orden de un 35% de la provincia, lo cual estimamos que es un porcentaje bastante elevado, ¿no? Sí, es cierto que en Valencia uno de los primeros convenios que se firmó, con los primeros ayuntamientos que entraron en contacto con nosotros, en ese proceso que queríamos iniciar con las diputaciones y que solo cuajó con la de Huesca, fue el ayuntamiento de Picassent. Sí. Entonces, realmente por circunstancias imprevisibles muchas veces, entre Picassent, con David Herrero y la asociación ATIAL de informáticos, y el ayuntamiento de Yecla en Murcia, porque yo soy de allí y conocía y no tenía solución, pues fue por lo que empezamos a entrar más en ayuntamientos de más de 20.000 que no en diputaciones donde el tema pues ya cada uno tenía ya alguna solución, con lo cual era entrar en un sitio donde, bueno, probablemente no se cubría bien lo que había que cubrir, pero ya había algo, ¿no? Bueno, yo creo que habéis explicado perfectamente también los criterios diríamos, que os llevaron a conocer Sedipualba. Sí, yo creo también, bueno, podríamos hablar un poco también de las dificultades o los hitos que hayáis podido encontrar, ¿no? De decir, bueno, también es conveniente dar un poco de referencia. La satisfacción es buena, pero bueno, también el proceso de cambio ha tenido seguro también sus dificultades, ¿no? Entonces, pues, especiales dificultades que hayáis tenido en relación con esa transición, no sé, del tema de la documentación que había antes, o bueno, lo que vosotros consideréis, ¿no? Empiezas tú, sí, José. Bueno, nosotros, y tengo que decir que no hemos tenido dificultades que no sean normales en un proceso de este tipo, porque nosotros tuvimos que migrar del orden de 70 y tantos ayuntamientos que teníamos con la plataforma anterior, más digamos que el resto de los 70 y tantos hasta los casi 100 que tenemos ahora venían de otras plataformas, mayoritariamente Gestiona, bueno, perdón, mayoritariamente no, en la última fase sí que se han incorporado algunos ayuntamientos con Gestiona, pero también con soluciones de Indenova y de otras soluciones, ¿no? El proceso ha sido muy fácil, ¿no? Entonces yo comentaba antes con vosotros que cuando se incorporó el nuevo diputado, que también está aquí esta mañana, ¿no? Hace un año y pico, y comentó, bueno, ¿qué tal el tema con Sedipualba? Yo al final le dije, ¿estás teniendo muchas llamadas de protesta de los ayuntamientos? Y me dijo, pues no. Digo, pues la frase es no news, good news. Quiere decir que el tema va bien y ha ido bien desde el principio. Con la dificultad, no puedo decir dificultades extrañas que no sean de cualquier migración, que evidentemente es un proceso de cambio en los ayuntamientos, que no es fácil, ¿no? Bueno, Tachi. Javier. Vale, da igual. En nuestro caso, la estrategia que seguimos, allá por el 2018, después de firmar el convenio con vosotros,
fue la de implantar la herramienta Sedipualva en la propia Diputación. En la propia Diputación estábamos muy en precario, como comentaba antes, y bueno, pues hicimos el procedimiento clásico, ¿no?, de analizar el catálogo de procedimientos que teníamos que implantar, revisar la estructura de los servicios, que tampoco estaba muy bien definido el tema del organigrama, y ese paso nos ayudó a aclarar la situación bastante. Fue una cosa bastante suave el cambio. Empezamos el 1 de enero de 2019, concretamente en todos los servicios de la Diputación. Y fue, como digo, suave porque veníamos de una situación pues poco clara y poco agradable para el funcionario, para el gestor. Eso fue, la verdad, que muy cómodo, y enseguida empezamos a recibir felicitaciones y la gente pues estaba contenta. De ahí, nosotros, un poco a rebufo de esa buena experiencia, nos planteamos la posibilidad de ampliar esa implantación que habíamos hecho en nuestra institución con éxito en los ayuntamientos de la provincia. Allí teníamos ya una situación un tanto variada. Había una serie de ayuntamientos a los que prestábamos nosotros servicio un poco con el modelo de Valencia, con un contrato con una empresa privada, que es privada, y había otros que iban por libre. Teníamos un criterio un poco peculiar, que era que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes la Diputación corría con los gastos, y los de más de 1.000 habitantes se lo pagaban ellos. Era un criterio político que se adoptó en aquellos tiempos, estuvo así varios años, y como había ciertos ayuntamientos que no tenían, o bien no estaban satisfechos con el servicio que recibían por parte de esta empresa, y otros no tenían nada porque no querían pagárselo, pues nos planteamos hacer un pilotaje, seleccionar una tipología de entidades diversa y probar Sedipualva allí, a ver qué tal les iba. A nosotros nos iba bien, ¿por qué no les iba a valer a ellos? Vosotros nos lo vendíais como que eso funcionaba y confiábamos. Así que nos liamos la manta a la cabeza, lo ofrecimos, entró el ayuntamiento más grande de la provincia, entró un par de agrupaciones de ayuntamientos muy pequeños, uno intermedio. Estoy hablando de una provincia, para que os hagáis una idea, que de los 201 ayuntamientos que tiene, que no son la capital, todos ellos son de menos de 20.000 habitantes. Es decir, todos deberían estar bajo el paraguas de los servicios de administración electrónica prestados por la Diputación. Pero era una situación, como decía antes, bastante variopinta. Cuando seleccionamos los pilotos, aparecieron unas figuras que tenemos en nuestro territorio en Aragón. Hay una figura intermedia que es la comarca, es una estructura de administración local que incluye entre la administración autonómica y el servicio local la figura de la comarca. Bueno, pues de estas aparecieron nada menos que 3 que no tenían nada y nos preguntaron si tendríamos a bien acogerlas en nuestro seno, y nosotros, como lo que queríamos era pilotar y tener experiencias, pues dijimos que sí. Total, que cogimos 8 ayuntamientos y 3 comarcas, hicimos la implantación. Esto fue al inicio de 2021, y ahí aprendimos pues qué estrategia seguir para poner orden en casa ajena, que es lo que acabas haciendo cuando vas a un ayuntamiento en el que en este aspecto nunca habíamos entrado nosotros ni prestado servicios, pagábamos y punto. La verdad es que de todas estas entidades hicimos un análisis de cómo había evolucionado todo a final del 21. Fue de nuevo muy satisfactorio, y de ahí ya nos liamos la manta a la cabeza y dijimos, pues se lo ofrecemos a todo el mundo y a ver qué pasa. Empezamos a recibir solicitudes. Creo que a final del 22 mediados del 22, teníamos del orden de 70 entidades más o menos, de todo tipo, y continuábamos prestando los servicios contratados con una empresa, otros se lo pagaban ellos, otros se lo dábamos nosotros con Sedipualva, y ahí la empresa que nos prestaba el servicio se enfadó. Parece que no estaban por la labor de seguir dando ese servicio si no era de forma exclusiva. Ellos querían que toda la provincia tuviese su herramienta y que no entrara absolutamente nadie más.
y menos que fuésemos un caso de éxito de Sedipo Alba, como así ha sido posteriormente, ¿no? Nos quedamos sin posibilidad de prestar los servicios de administración electrónica más que con Sedipo Alba, era nuestra única solución, y de ahí empezamos a recoger ayuntamientos, unos asustados porque les amenazaban con cortarles el servicio, otros con que o seguían o, vamos, había bastante pánico. La cara que ponía ayer en su transparencia Mari Carme era generalizada en la provincia. Y bueno, pues afrontamos esa transición de forma casi forzada, no teníamos más remedio. Hicimos una herramienta de transferencia de información, de carga de expedientes. Y bueno, hasta llegar a estos números que veis aquí, poquito a poco, cada vez se incorporan más ayuntamientos. Hemos montado un servicio de atención a los usuarios. Tenemos 2.200 usuarios en la provincia, no sé cuántos salen ahí. 3.200. O sea, realmente que usen diariamente, hay bastantes cargos electos, hay de usuarios reales, hay 2.200 que nos llaman con asiduidad. Y bueno, pues hemos tenido que montar un servicio para atenderlos. Esto no existía antes. Y la verdad es que el grado de satisfacción es bastante alto, y aunque siguen quedando ayuntamientos reticentes porque siempre tienen ese temor al cambio, qué va a pasar con mi documentación, pues poco a poco van viniendo. Nuestro objetivo es alcanzar las 260 entidades en total, que son todos los ayuntamientos, y gran parte de entidades locales, otras figuras como consorcios, tenemos centros de tercera edad, tenemos empresas públicas, tenemos un poco de todo. Muy bien, pues Tachi también un poco ese proceso también, con siempre hay algunas piedras en el camino, más o menos grandes, pero que hay que vadearlas o apartarlas o saltarlas, ¿no? Bien, nosotros teníamos una cosa a nuestro favor, que era que la solución anterior, como os decía, era una solución nuestra. Entonces, bueno, pues todo el tema de migración de datos, etcétera, lo teníamos muy fácil porque era una solución nuestra. Lo que hicimos, bueno, nosotros el 4 de julio de 2022 anunciamos... Eran fiestas, ¿no? Casi. Vísperas de San Fermín, anunciamos nuestra decisión a todos nuestros asociados, la anunciamos como una decisión, fue una decisión aprobada en Consejo de Administración, no era opcional, no dábamos a nuestros asociados la posibilidad de no cambiar. Nuestra idea era descontinuar el producto anterior y pasar a todos, quisieran o no quisieran, a la nueva plataforma, con lo cual apostábamos fuerte, porque cuando un ayuntamiento toma una decisión de un cambio, al final es su decisión y la defiende. Cuando le viene dada y no es directamente él el que ha tomado la decisión, pues siempre la postura es distinta. Me veo obligado, me lleváis a esto, pues muy bueno tiene que ser para que esté contento, ¿no? Entonces, bueno, ahí corríamos cierto riesgo. Desde ese momento nosotros, antes no lo he dicho, pero las razones que nos llevaron a Sedipo Alba son las típicas, las que yo creo que estamos compartiendo todos en este congreso. Lo primero, por ser una iniciativa pública, una iniciativa basada en la cooperación y el intercambio de experiencias y de soluciones. Eso cuadraba perfectamente con nuestro ADN porque somos exactamente lo mismo, ¿no? Somos públicos y nacimos de la idea de cooperación y de compartir experiencias y recursos, ¿no? Con lo cual, define. Era una herramienta tecnológicamente muy buena, el hecho de que esté en la nube y nos ahorraba todos esos problemas que nos dice José, pues también era muy atractivo. Era una herramienta muy estable, nos gustó y cuando la vimos estaba muy bien. Y muy segura. La certificación en Esquema Nacional de Seguridad de nivel medio para nosotros fue decisivo. Salíamos de un ciberataque brutal que nos dejó estuvimos noqueados casi 2 meses y eso fue decisivo. Y una cosa que para nosotros fue súper importante fue la capacidad de integración que tiene Sedipo Alba con el resto de herramientas de la gestión municipal. Nosotros no entendemos que haya una sede electrónica que sí tenga su registro, tenga su esto,
pero no ofrezca servicios a la ciudadanía tan básicos como obtener un certificado de empadronamiento en tiempo real, o en la sede electrónica que la ciudadanía pueda ver sus recibos y pueda hacer un pago de recibo, ¿no? Entonces, y luego, que haya dos mundos, que la administración electrónica esté aquí, que todo el resto de aplicaciones del ayuntamiento estén aquí y que entre ellos no haya integración. Eso no puede ser, ¿no? Entonces, la capacidad que tiene Sedipualba de integrarse la batería de web service, pues para nosotros fue decisivo, ¿no? Entonces, desde que tomamos la decisión, el equipo de desarrollo y de mantenimiento se puso a hacer tanto los programas de migración para subir a Sedipualba. Subimos en los años 21, 22 y 23. El resto de años, de ahí hacia atrás, les dejamos la herramienta porque es nuestra. Entonces siguen teniendo la misma herramienta que tenían en modo consulta y como os digo, subimos los 3 últimos años a Sedipualba. Subimos los registros, subimos los interesados, subimos la organización municipal, los usuarios con sus permisos, con los nodos, bueno, pues todo lo que es la estructura organizativa, ¿no? Los documentos, los expedientes, los permisos de los usuarios a los expedientes ha sido una migración brutal. Prácticamente hemos pasado la misma situación que teníamos a Sedipualba. Eso nos fue de cine. Y preparamos también todas las integraciones entre nuestras aplicaciones y Sedipualba. Y bueno, nos preparamos, claro, nosotros también aportamos, como decía José, una parte muy importante de formación, implantación, apoyo, soporte posterior, que todo eso lo damos nosotros. Entonces teníamos que conocer la herramienta. Bien, no me alargo más. En enero de 2023 empezamos con la primera implantación. El modelo que hemos seguido ha sido llegar a un ayuntamiento, primero hacer la migración de datos, que lo hacíamos nosotros, y llegamos al ayuntamiento el día D, como decía Mari Carme ayer. Ese día despublicamos la sede anterior, publicamos la nueva sede de Sedipualba. En el momento que publicamos la nueva sede ya no hay vuelta atrás, ya todo va por ahí y no hay otra, porque no se puede... Hay una cuestión que peculiar o a mi juicio porque un poco relevante, que además nos dio lugar a ciertas conversaciones, que es el tema de la cooficialidad de los idiomas, ¿no? Y sobre todo que en determinadas zonas de Navarra la prelación que hay en el euskera sobre el castellano, con lo cual pues eso yo sé que nos generó incluso un viaje exprofeso, que además acabamos comiendo muy bien, sí. pero que tuvimos, no es al final esa, bueno, lo habéis, me imagino que habréis buscado el second best, ¿no? O sea, sí, bueno, el tema no lo tenemos del todo resuelto, pero bueno, sí que ha mejorado y desde luego tenemos un poco las ganas de resolverlo, ¿no? Nosotros en Navarra, efectivamente, idiomas oficiales están el castellano y el euskera, y la plataforma permite a la ciudadanía elegir en qué idioma nos vamos a relacionar con ellos. Ese tema está muy bien resuelto. El problema es que en Navarra es muy importante el bilingüismo. Hay normativas o ordenanzas municipales que, por ejemplo, una entidad decide que todo lo que salga de esa entidad vaya en bilingüe, vaya primero en euskera y después en castellano. Entonces, claro, hay 8 puntos en la plataforma Sedipualba donde es la propia plataforma, porque claro, el resto de casos, como es el usuario el que configura el documento y lo sube a la plataforma, si lo configura en bilingüe, pues no hay problema, lo sube y ese es el que va a la ciudadanía. Pero hay 8 puntos, pues por ejemplo, el SMS que recibimos en el móvil cuando tenemos una notificación. Ese lo manda la plataforma. Entonces, ese mensaje tiene que estar en bilingüe y hoy por hoy no está. O un requerimiento dentro de la plataforma. Si generamos un requerimiento, la plataforma es la que construye el documento y la que lo tramita. Ese documento de requerimiento tiene que ir en bilingüe. En este caso no va o en castellano o en euskera, pero no va en bilingüe. Bien, pues un poco bueno, es el tema que tenemos esas ahí. Dificultades yo creo que son difíciles, pero bueno, a lo mejor incluso con la inteligencia artificial lo podemos arreglar. Ayer lo comentábamos.
sí que puede ser una solución. Bueno, yo creo que también por terminar un poquito, sí me gustaría hablar de las integraciones. Por una parte, las integraciones que hayáis podido realizar con aplicativos externos, con aplicativos propios y en última instancia también con aplicativos cruzados, diremos, como yo comentaba esta mañana un poco así de broma, un trío que se ha producido entre 3 entidades supramunicipales de intercambio mixto de información a través de ellas. Entonces, bueno, pues un poco empezamos con José. Yo también quería aclarar, porque no he comentado antes, nuestro modelo económico. Nosotros, la adhesión a nuestro proyecto SEDIVAL es voluntaria, como ha comentado antes Antonio, lógicamente el ayuntamiento puede decidir usarlo o no usarlo. Y nosotros, en nuestro modelo, nosotros financiamos completamente a los ayuntamientos menores de 20.000 que se integran con nosotros. Es decir, nos hacemos cargo de todos los temas adicionales, más, digamos, los cargos de la Diputación de Albacete. Es un tema claro. El tema de las integraciones es un tema que para nosotros nos preocupa bastante. Nos preocupa bastante porque además nosotros también suministramos a los ayuntamientos otras soluciones. Es decir, tenemos más de 220 padrones municipales, más de unos 200 y pico también contabilidades públicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros era básico, primero, que los ayuntamientos que se adhirieran usaran esas plataformas, que tampoco es obligado, ¿no? Y después que se resolviera el tema de las integraciones. Y las integraciones, pues la verdad que se ha resuelto, como comentabas antes, Javier, ¿no? sin especial problema, no hemos tenido especiales problemas. Y también había una diferencia con respecto a vosotros, que nosotros sí que cuando hicimos en estos 3 años hemos hecho, que ya vamos trabajando con Albacete, hemos hecho la puesta en marcha de los ayuntamientos. Nosotros sí que la implantación de un ayuntamiento era ruptura con lo anterior. Es decir, no había la posibilidad, por decirlo así, salvo muy poco espacio de tiempo, de poder consultar o de poder estar con la otra plataforma. Pero habéis hecho carga de expedientes, me imagino, de las otras aplicaciones. Hasta cierto nivel, los expedientes vivos, una serie de temas, pero ha habido una ruptura en nuestro caso. Bueno, pues comentar un poco lo de las integraciones lo habéis hecho, pero contar el caso de éxito. Sí, bueno, a nivel de integraciones, la primera, un poco la que os decía, la capacidad que tienen las sedes electrónicas de Sedipualba de incorporar trámites que habíamos desarrollado nosotros y los teníamos en... ¿Este micro tiene algún problema por aquí? Bueno, pues damos paso a Javier. Vale, pues cuento mi libro. Bueno, nosotros, a nivel de integraciones puramente dichas, lo que hemos hecho ha sido, como diputación que proporciona Sedipualba a los ayuntamientos, pues captar un poco las necesidades que tienen de trabajar con otras herramientas que tienen contratada por su cuenta, porque la Diputación no cubre, por ejemplo, en nuestro caso, no tenemos ningún plan de contabilidad provincial. Cada ayuntamiento tiene su propia solución. Lo que sí hemos hecho, sucede lo mismo con el padrón, ahora va a cambiar, evidentemente, después de todo este proyecto del padrón online que nos han bendecido, agradecidos estamos. Nos han regalado el padrón provincial y tendremos que asumirlo también. Y nos hemos encargado de gestionar la integración de herramientas de terceros, de proveedores externos que los ayuntamientos usan de forma mayoritaria en la provincia, pues dar nosotros el paso, contratar nosotros esas integraciones y garantizar pues que el ciudadano disponga de esos servicios que comentabas antes. Prácticamente desde el principio pues puedes emitir tu certificado de empadronamiento, las facturas se descargan de FACE al registro, de FACE van al expediente y a la contabilidad, allí se tramitan, si tramitas en la contabilidad se refleja en el registro, se refleja en FACE, hay toda una integración en ese sentido bastante avanzada. Lo que nosotros hemos tomado la iniciativa, digamos, ha sido en utilizar Sedipualba como base para programar desarrollos o funcionalidades que la plataforma no tiene. Habría que
echarle un ojo a tu Sedipualba, que vamos votando ahí, haciendo cosas, y no siempre, no siempre se priorizan las necesidades, eso habría que darle una vueltecita. Hemos detectado ciertas necesidades en nuestros ayuntamientos que la plataforma no proporciona y nosotros como Diputación hemos dicho, pues vamos a hacerlo, pero siempre trabajando contra Sedipualba. Hemos desarrollado, por ejemplo, un módulo que lo que hace es permitir al licitador presentar una oferta para los contratos menores, de manera que esa oferta genera toda la documentación de la oferta que va a presentar el licitador, puede aportar documentación adicional, evidentemente, todo esto certificado, etcétera. Se firman los documentos, se cifran, llegan al registro de seres y del registro de seres se enlazan con el expediente de contratación. De manera que hasta que no se alcanza la fecha de finalización de la presentación de ofertas, no se activa un botoncito para abrir sobres, que lo que hace es descifrar toda esa documentación, que queda registrada evidentemente en el expediente, de manera que cuando llegas a SECA, solo a partir de ese momento puedes ver las licitaciones, las ofertas, perdón, y proceder a la adjudicación. Eso cierra el circuito, de manera que estamos ofreciendo a los ayuntamientos un sistema que garantiza la custodia y confidencialidad desde el inicio y finalmente publican el perfil de contratante gracias a esta maravilla que tenéis aquí. Representa muy bien cómo funcionan las herramientas, las figuras. Este año habéis elegido el hexágono. Mejor el hexágono viene siempre, o sea, el hexágono viene de serie. Pero hace 2 años teníais unos cubos y se caían. Esto es mucho más estable y mucho más variado porque el elenco de productos se amplía mucho, ¿no? Bueno, pues ese enfoque de apoyarnos en Sedipualba nos ha servido también para hacer otras herramientas. Aprovecho para ponerlas a disposición de quien tenga interés. Están en nuestra página, en nuestra sede. Se pueden ver y están disponibles para todo el mundo. Sí, yo creo que es conveniente, bueno, evidentemente en ese ámbito también de la intracooperación, ¿no? También que nosotros seamos activos, me refiero desde Sedipualba, también en la difusión de esas actuaciones que se están realizando, que son lógicamente de interés para todos y que además resuelven problemas que son comunes, ¿no? Entonces, yo creo que en principio esa es la que... Bueno, y luego sí me gustaría que contarais, puesto que estáis aquí implicados, me lo contaba ayer Tachi, una situación que se produce en relación con un problema que plantea se plantea entre vosotros y que luego aparece el cast de Asturias y vuelve a buscarse una solución a 3. Sí, bueno, antes de contar ese caso, simplemente un poquito así por encima de deciros de las integraciones que hemos hecho varias, han sido una maravilla, estamos funcionando perfectamente desde nuestras aplicaciones, llamar a los web services de Sedipualba en determinadas operaciones. Hemos conseguido algo que para nosotros era muy importante, que es la sincronización de la base de datos de personas entre lo que son las aplicaciones de gestión municipal y la base de datos de personas de Sedipualba. Por decirlo así, cada vez que en nuestra aplicación damos de alta a una persona o alteramos un dato de una persona, llamamos a los web services de Sedipualba y hacemos el alta en Sedipualba o la modificación en Sedipualba. Y cada vez que en Sedipualba se da de alta a una persona, pues porque hace un registro o por lo que sea, porque abrimos un expediente para él, en ese momento no baja a nuestra base de datos de personas, pero sí que todos los puntos en los que en nuestras aplicaciones se va a consultar o se va a buscar a una persona, la busca en la base de datos de personas, pero si no la encuentra también va a Sedipualba y nos la trae, con lo cual para el usuario es absolutamente transparente. El usuario cada vez que despliega o va a buscar a una persona no sabe si ha venido de su base de datos en local o si ha venido de Sedipualba. Entonces, es una transparencia total. Lo que sienten ellos es que solamente hay una base de datos de personas. Además de eso, hemos hecho integraciones de recibos, pues por ejemplo, en los expedientes de licencias urbanísticas, que al final terminan en un recibo con una tasa. Ese recibo va a nuestra aplicación de control de recaudación para ir luego a la contabilidad. Se establece, en el expediente vemos el recibo, en el recibo vemos el expediente, hemos hecho distintos enlaces de uno a otro y la verdad es que nos ha salido muy bien y es una maravilla.
Y bueno, como caso que nos decía Antonio, para contar, dentro de lo que es esta comunidad en la que yo creo que tan contentos y tan integrados estamos todos, pues contar el caso, empezamos a recibir ya ayuntamientos que están trabajando con Gestiona y que se incorporan a Sedipualba. Con lo cual, lo que yo os decía de que el punto de partida eran nuestras aplicaciones, en este caso no lo estamos teniendo. Y bueno, pues hemos hecho distintas experiencias y bueno, teníamos también relación con Javier y sabíamos que Javier habían desarrollado en Huesca un visor para visualizar bueno, lo que nos entrega Gestiona cuando un ayuntamiento se sube en la Diputación de Huesca a unos servidores en Huesca y han hecho un visor para poder consultar y acceder a esa información anterior, ¿no? Nos gustó muchísimo la idea, inmediatamente Javier, pues, aprovecho para agradecértelo, nos la facilitó sin ningún tipo de problema. Y bueno, el único problema que teníamos era que no era necesitábamos un Docker, que nosotros esa tecnología no la estamos utilizando, nuestros técnicos tenían que enfrentarse ante una tecnología nueva y bueno, pues sí, tenemos que montarlo, ¿no? Pero tenemos que aprender primero para poder montar la solución de Huesca. Paralelamente, bueno, a la semana siguiente de hablar con Javier, recibimos la visita del CAST, que son los compañeros asturianos, que también se van a incorporar y van a seguir en Sedipualba y van a seguir un camino muy parecido al que hemos seguido nosotros con las 154 entidades que esto, ¿no? Y vinieron porque nosotros hemos desarrollado una capa intermedia para hacer las migraciones de datos que llaman a los web services de Sedipualba. Y cuando se lo enseñamos a los compañeros asturianos, les encantó. Y dijeron, ostras, ¿nos podéis facilitar esa capa intermedia que nos va a facilitar mucho las migraciones? Entonces vinieron la semana pasada los asturianos a Pamplona para que les entregáramos eso y les enseñáramos pues un poco cómo está desarrollado, etc. Entonces, en la visita, hablando de los distintos, bueno, pues las confluencias. Entre vino y vino. Entre vino y vino. Resulta que los asturianos también tenían la solución de Huesca. Y el técnico que había venido a que le enseñáramos nuestros programas de migración, ese mismo técnico había montado el Docker en el CAST, en Asturias, y dominaba perfectamente la tecnología. Y dijo, oye, si lo vais a montar, ningún problema. Yo me vuelvo a Pamplona, o estamos en contacto, os monto el Docker, os monto tal. Entonces, en 2 semanas, Javier nos entregó una solución, nosotros entregamos una solución a Asturias y Asturias nos está ayudando actualmente a poner en marcha la solución de Javier. O sea, esto es una maravilla. Bueno, yo creo que con este ejemplo de lo que se ha hecho también nos abre ventanas de lo que se puede hacer, ¿no? Que es lo importante también que esto sea. Agradeceros a los tres vuestra participación y bueno, también a José Benedicto, que pasa mejor vida administrativa, esperemos, que se jubila. Agradecerte, José, también siempre, bueno, pues tu disposición en todo el proceso también de convencer también a los ayuntamientos y a la propia corporación, porque yo recuerdo que cuando se firmó el convenio, pues había ciertas suspicacias también de algunos partidos políticos y tal, y le achacaron, creo que, a uno de los diputados que era nacionalista, que cómo se iban a Albacete, y dice, bueno, es que es muy bueno lo de Albacete, es decir, que yo creo que esto trasciende, diríamos, a veces fronteras mentales que son mentales y además absurdas, ¿no? Sí. Cuando realmente nuestra vocación es el servicio público con independencia del territorio, de los colores, de las banderas y de los idiomas. Así que muchas gracias. Yo simplemente agradecerte, Antonio, tus palabras. Para mí ha sido, pues bueno, llevo 44 años en las administraciones públicas y yo creo que es mucho tiempo y ya es hora de irse, ¿no? Y dejar paso, ¿no? Y simplemente puntualizar con lo que tú has comentado pues un poco las broncas políticas y que esto es un producto que no es político, sino que es un producto práctico y adecuado, es que
las cosas van cambiando afortunadamente, es decir, y nosotros hemos abordado ahora la renovación de vuestro convenio, concretamente en el pleno del mes pasado, es decir, se aprobó la renovación del convenio y que la aprobación fue por unanimidad de todos los partidos políticos, lo cual me parece que es una buena señal, ¿no? También una señal de buen trabajo vuestro, lógicamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y damos paso a